Hay tantas personas con la idea de abrir una cafetería y muchas más pensando que va a ser un éxito porque está de moda. Pero déjame decirte algo que probablemente no quieres escuchar. Estás viendo una persona que muy probablemente va a perder dinero durante los primeros meses, tal vez durante los primeros años. Y hay una chance bastante alta de que en 5 años esa cafetería simplemente no exista. Cuando ves esas cafeterías lindas, con la estética perfecta, el café artesanal, los baristas que saben exactamente qué están haciendo, todo eso que ves en Instagram, lo que no ves es lo que sucede detrás de las cámaras. No ves al dueño a las 4 de la mañana sin dormir pensando en cómo va a pagar la renta el próximo mes. No ves los números rojos en la hoja de cálculo. No ves la realidad de lo que cuesta realmente tener un negocio de café cuando eres independiente y estás intentando competir en un mercado que cada vez es más complicado, y más aún en LATAM y España. La cosa es que hablar de la economía de una cafetería es un tema complicado. Es hablar de personas reales que toman decisiones reales con sus ahorros reales. Es hablar de por qué la mayoría de estos negocios fracasan. No porque el café sea malo o porque la gente no quiera venir, sino por razones mucho más simples y mucho más brutales. Antes de que alguien abra una cafetería y venda el primer café, esa persona ya ha gastado una cantidad de dinero que es difícil de digerir. Hablamos de entre 150,000 y 250,000 dólares para una cafetería de tamaño mediano. Obviamente esto puede variar por muchísimos factores, pero no es un número sacado de la nada. Es lo que le cuesta a personas reales en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica cuando deciden hacer esto. Ese dinero se va en cosas que tú como cliente nunca ves, pero sin las cuales la cafetería no funciona. Primero está el lugar. Si es un espacio vacío, necesitas hacer paredes, pintura, pisos, iluminación. Y bueno, obviamente depende si rentas, pero si rentas suele salir incluso más caro a largo plazo. Luego está la refrigeración, que es cara y es obligatoria. Después vienen los equipos de expreso y ahí es donde el presupuesto explota. Una máquina de expreso decente cuesta entre 5,000 y 15,000 dólares. Un molino profesional puede costar entre 2,000 y 8,000. Necesitas más de uno para poder mantener el ritmo durante el rush de la mañana. Después están los refrigeradores para los lácteos, las máquinas registradoras, los sistemas de punto de venta, y todo eso es solo al principio. Luego necesitas pagar el depósito de renta por adelantado. En muchos lugares son 3 meses de renta al frente. Si tu renta es de 3,000 dólares mensuales, eso es 9,000 dólares que salen de tu bolsillo antes de que atiendas al primer cliente. Pero aquí viene lo que casi nadie quiere admitir cuando está a punto de abrir una cafetería. Ese dinero inicial es dinero que se va, no que inviertes. Lo que muchas personas que abren cafeterías no entienden es que ese dinero inicial es dinero que necesita fluir para que el negocio sobreviva. No es como invertir en acciones donde pones dinero y esperas. Aquí pones el dinero y tienes que empezar a hacer rentable el negocio desde el día 1, porque los gastos nunca se detendrán. Aquí es donde entra algo que voy a llamar la trampa del margen bruto. Y es probablemente el punto más engañoso de toda la economía cafetera. Cuando ves el precio de un café con leche a 5 dólares, tu cerebro hace las mates. Si gano 4 dólares por cada café, estoy ganando mucho dinero. Y tienes razón en una cosa, pero aquí está la realidad cruda. Ese margen bruto de 85% no es dinero que se queda contigo. Es dinero que entra pero que sale casi inmediatamente por otros agujeros que probablemente no consideraste. Primero está la renta. Si tu cafetería cuesta 3,000 dólares mensuales y tú vendes 15,000 dólares en café, tu renta es el 20% de tus ingresos. Eso es demasiado. La mayoría de los expertos en negocios de comida dicen que la renta debería ser entre 10 y 14% de total de ingresos. Si es más que eso, el negocio empieza a ahogarse. 20% y el negocio está muerto. Solo que todavía está caminando. Luego está el tema de los salarios. En una cafetería necesitas personal, necesitas baristas que sepan preparar café, necesitas gente en caja, posiblemente alguien en cocina si sirves comida, y en muchos países, especialmente en Europa y Latinoamérica, los salarios son la mayor parte del gasto operacional. Hablamos de entre 28 y 35% de total de ingresos. Si es menos que eso, significa que no tienes suficiente personal, lo que significa que la calidad del servicio cae. Los clientes se van y los ingresos caen. Es un círculo vicioso. Luego están los servicios: agua, electricidad, internet, gas si tienes hornos. Después está el costo de los consumibles, que no son solo café: vasos, servilletas, cuchara. Eso es aproximadamente el 4%. Y luego está todo lo que no ves: marketing, contabilidad, seguros, mantenimiento de equipos. Una máquina de expreso se descompone y necesita reparación que cuesta entre 1,000 y 3,000 dólares. Cuando sumas todo eso, ese margen bruto de 85% se convierte en margen neto de entre 5 y 15%. Y ese es el dinero que realmente se queda contigo. Eso es lo que sobra después de pagar todo. En muchos casos, especialmente el primer año, ni siquiera es eso. Muchas cafeterías que abren ni siquiera son rentables durante el primer año. Así que sí, estás ganando 4 dólares por cada café. Pero después de pagar renta, salarios, servicios y todo lo demás, te estás quedando con entre 50 y 75 centavos. Es un número completamente diferente. Es la diferencia entre un negocio que suena viable y un negocio que está constantemente presionado económicamente.
Hay dos pilares que determinan si una cafetería va a ser rentable o va a cerrar. Si fallas en uno de ellos, probablemente estés en problemas. El primer pilar es el personal. Los salarios de tus equipos necesitan estar entre 28 y 35% de tus ingresos. Eso es el rango seguro. Si es menos, tu servicio va a ser terrible porque no tendrás gente suficiente o no podrás pagar a gente de calidad y los clientes se van. Si es más que eso, digamos que llega a 40 o 45%, entonces simplemente estás pagando más de lo que estás ganando. El negocio no funciona. Es así de simple. Muchas personas que abren cafeterías cometen el error de intentar ahorrar en personal. Ponen una sola persona en el turno de la mañana cuando deberían estar dos. Esa persona se agota, el café tarda más tiempo, la calidad baja, los clientes se van a otro lado, los ingresos caen. Y cuando los ingresos caen, ese porcentaje de salarios, que es una proporción fija, sube automáticamente. La mayoría de las cafeterías que fracasan en sus primeros años lo hacen porque o eligieron un lugar donde la renta es insostenible o el dueño no hizo los cálculos correctamente. A veces es ambas. Ves un lugar bonito en una zona con mucho tráfico y piensas, aquí voy a vender mucho. Pero no calculas bien cuánto tienes que vender para que tenga sentido pagar esa renta. Si el lugar cuesta $6,000 mensuales, necesitas que tus ingresos mensuales sean entre 40 y $60,000 mínimo solo para que la renta sea un porcentaje aceptable. Si generas $30,000 mensuales, estás pagando 20% de renta. Y aunque todo lo demás funcione perfecto, el negocio no respira. Esto es especialmente brutal en ciudades grandes donde la renta ha subido de forma descontrolada en los últimos años. En algunas ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, los dueños de cafeterías simplemente no pueden encontrar espacios donde la renta sea razonable. La renta que el propietario quiere cobrar se basa en el valor del metro cuadrado de la zona. No si una cafetería puede ser rentable pagando eso. Es un desajuste fundamental entre la oferta de espacios y lo que una cafetería puede pagar. Ahora bien, hay algo que casi nadie que abre una cafetería entiende completamente hasta que está en medio de ello, y es la dependencia total del rush de la mañana. La mayoría de los ingresos de una cafetería ocurren en una ventana de tiempo absurdamente corta. Estamos hablando entre las 7 de la mañana y las 12 del mediodía. 4 horas. En esas 4 horas es donde la cafetería hace entre el 60 y el 70% de sus ingresos diarios. El resto del día la venta es prácticamente residual. Esto significa que si tu modelo de negocio depende de solo vender café, estás obligado a tener un punto de quiebre muy específico cada día. Tienes que alcanzar un número de ventas que sea lo suficientemente alto en esas 4 horas para cubrir todos tus gastos fijos del día. El personal que está ahí cuesta lo mismo, la renta es la misma, el todo es lo mismo, pero los ingresos caen en picada después de las 12 del mediodía. Esto crea una situación donde cualquier cosa que afecte ese rush de la mañana es una crisis existencial. Si hace mal clima, menos gente sale de casa. Si hay una huelga de transporte, menos gente llega a la zona. Si abren una cafetería competencia a 2 cuadras, parte de esos clientes se van. Cualquier pequeño cambio en ese flujo de clientes tiene impacto directo en si ese día el negocio es rentable o no. Por eso los dueños de cafeterías que tienen éxito no solo dependen del café, dependen de la comida. Un pan que se vende a $3 a pesos o como sea, tiene un margen bruto aún mejor que el café. Pero más importante que eso, el pan se vende tanto en el rush matutino como en la tarde. Una persona que viene a las 3 de la tarde por un café solo está comprando un café. Pero si tienes comida buena, esa misma persona compra un café y una tarta. Los ingresos promedio por transición suben. Pero si solamente vendes café, digamos que estás en graves problemas. Los dueños exitosos también venden granos de café para llevar. Algunos organizan eventos, reuniones de trabajo, sesiones de estudio, algunos tienen wifi decente y enchufes para que la gente pueda pasar más tiempo allí. Algunos alquilan el espacio después de las horas normales para eventos privados. Lo que hacen es convertir esas horas muertas de la tarde en algo que genere ingresos, aunque sean ingresos menores que el rush matutino. Si logras generar otro 25 o 30% de ingresos en la tarde, de repente tu modelo de negocio es mucho más estable. Ya no estás completamente dependiente de esas 4 horas mágicas entre las 7 y las 12. Pero aquí viene lo importante, esto requiere mucho esfuerzo adicional, conocimiento, experiencia. Muchos dueños de cafeterías que abren su negocio porque les encanta el café o porque quieren tener su propio negocio, no tienen el tipo de mentalidad empresarial que requiere constantemente buscar nuevas formas de generar ingresos. Están pensando en hacer buen café, pero el mercado está pensando en rentabilidad. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando miras las estadísticas del fracaso de cafeterías independientes, los números son deprimentes. Entre el 50 y el 70% de las cafeterías independientes cierran en sus primeros 5 años. Algunos países tienen números aún peores. En algunos lugares es más del 70%. Eso no es un dato sacado del tercero de Michi. Es información que sale de análisis de cámaras de comercio, informes de la industria y testimonios de personas que han pasado por esto. En Latinoamérica hay un factor adicional que hace que esto sea aún más complicado: la volatilidad económica. En países donde la inflación es alta o la moneda es inestable, los márgenes se erosionan aún más rápido. Si tú calculas el negocio basándote en una inflación del 5% anual, pero este año la inflación es del 25%, todos tus cálculos se desmoronan. El costo de la electricidad sube, el costo del gas sube,
pero no puedes aumentar el precio del café al mismo ritmo porque pierdes clientes. En Europa el factor es diferente pero igual de complicado. Los salarios mínimos en muchos países europeos son mucho más altos que en Estados Unidos o Latinoamérica. Esto significa que ese porcentaje de ingresos que se va a salarios es naturalmente más alto. En algunos países el salario mínimo es tan alto que simplemente no hay forma de que una cafetería pequeña sea rentable con solo 2 o 3 empleados. Necesitas un volumen de ventas muy alto. Esto favorece a las cadenas grandes que pueden distribuir costos entre múltiples sucursales. Favorece a Starbucks, a Pret, hace más difícil que una independiente compita. Y luego está la falta de experiencia. Muchas personas abren una cafetería porque creen que saben hacer café. Pero saber hacer buen café y saber dirigir un negocio rentable son dos cosas completamente diferentes. Puedes hacer el mejor cafecito del mundo que le gane incluso al más top de Colombia. Pero si no entiendes de gestión, de operaciones, de cómo manejar un equipo, tu cafetería va a fracasar. Y la mayoría de las personas que abren cafeterías no tienen esa experiencia empresarial, tienen experiencia haciendo café. Eso no es lo mismo. Este video no está hecho con mala intención o para desmotivar a cualquiera que quiera hacer su propia cafetería en un futuro. Pero es para poder analizar un poco cómo es la verdadera situación de abrir un emprendimiento como este. ¿Qué cuenta, señor Meche? Bien dicho, muy bien dicho.